Empezó con una fila, otra fila lenta e inquieta en la puerta 37, donde el aire estaba cargado de impaciencia y olor a café quemado. El aeropuerto era un mundo aparte, un lugar donde el tiempo se alargaba y los ánimos se caldeaban, donde todos tenían prisa pero nadie parecía moverse. Al frente de la fila, una agente de la puerta llamada Linda estaba de pie tras su podio, con los labios apretados, los ojos escaneando pasaportes y billetes con la precisión mecánica de quien lo ha hecho 1000 veces y ha dejado de importarle después de las primeras 100. Llevaba su autoridad como una armadura, su blazer azul marino impecable, su etiqueta con el nombre reluciente. Era de esas personas que creían que las reglas son reglas y que las excepciones eran solo errores a punto de ocurrir. El hombre que se acercó no parecía problemático. Era mayor, quizá de unos 50 o 60 años, con el pelo entrecano y un andar tranquilo mesurado. Se llamaba Samuel Carter, pero nadie en la fila lo sabía. Para ellos, era solo un viajero más, negro, bien vestido, tranquilo, con el pasaporte y la tarjeta de embarque en la mano firme. Le hizo un gesto cortés con la cabeza al acercarse, pero Linda apenas lo miró. Ya estaba molesta, ya iba retrasada, ya buscaba el siguiente problema que resolver. «Pasaporte y billete», dijo sin levantar la vista. Samuel se los entregó con expresión neutral. Había viajado lo suficiente como para saber cómo funcionaba, lo suficiente como para saber cuándo mantener la cabeza baja y responder concisamente. Pero mientras Linda examinaba sus documentos, frunció aún más el ceño. Abrió el pasaporte y lo volvió a abrir, entrecerrando los ojos. «Esto no tiene buena pinta», dijo en voz tan alta que la gente detrás de Samuel la oyó. «¿De dónde sacaste esto?» Samuel mantuvo un tono sereno. «Del Departamento de Estado de Estados Unidos. Como todos los demás». Los labios de Linda se curvaron en una leve sonrisa escéptica. «¿Te crees gracioso?» Levantó el pasaporte, agitándolo para que la multitud lo viera. «Esto es falso. Y este billete», señaló con el dedo la tarjeta de embarque, «no encaja con nuestro sistema. ¿Quieres decirme qué haces aquí de verdad?» Una oleada de incomodidad recorrió la fila. La gente se removió, estirando el cuello para ver. Algunos sacaron sus teléfonos, presintiendo una escena. Samuel ni se inmutó. Ya lo había visto antes, demasiadas veces, en demasiados lugares. Conocía el guión. Sabía lo rápido que la sospecha podía convertirse en acusación, lo fácil que era arrebatar la dignidad en público. «Le aseguro», dijo en voz baja, «que mis documentos están en regla. Si los revisa», pero Linda lo interrumpió, alzando la voz. «No necesito revisarlos. Reconozco a una falsificación cuando la veo». «¡Seguridad!». Chasqueó los dedos, y un guardia uniformado se acercó, con la mano ya apoyada en el cinturón. Samuel sintió las miradas fijas en él. Curiosas, críticas, algunas compasivas, la mayoría simplemente ansiosas de distraerse de sus propios retrasos. Mantuvo una postura relajada y una voz serena. «Señora, le pido que vuelva a mirar. Ha habido un error». Los ojos de Linda brillaron. «El único error es que pensó que podría pasarme con esto». Y entonces, con un gesto, rompió el pasaporte por la mitad. El sonido fue agudo, definitivo, un desgarro que pareció resonar por toda la terminal. La multitud se llenó de asombro. Alguien murmuró: «¿Habla en serio?». Otro susurró: «Eso no está bien». Pero Linda se mantuvo erguida, sosteniendo los pedazos rotos como un trofeo. «DNI falso, billete falso. Hoy no irá a ningún lado». Samuel se quedó mirando el pasaporte roto, con la mandíbula apretada. Por un momento, no dijo nada. Llegó el guardia de seguridad, con la postura firme y la voz ensayada. «¿Hay algún problema?», le dijo Linda, extendiéndole los pedazos. «Este hombre intentó abordar con documentos falsos. Quiero que lo detengan e interroguen». El guardia miró a Samuel, luego a la multitud, y luego de nuevo a Linda. Dudó, percibiendo la tensión, las miradas, los teléfonos grabando cada segundo. «Señor, necesito que me acompañe». Samuel asintió en voz baja pero firme. «Iré, pero te sugiero que llames a tu supervisor y al jefe de estación. Ahora mismo». Linda se burló. «No puedes exigir nada». Pero el guardia, para su crédito, captó algo en el tono de Samuel. Una autoridad serena, una seguridad que no encajaba con la historia que Linda le contaba. Buscó su radio. «Despacho, necesito un supervisor en la puerta 37. Ahora mismo». La fila se había detenido. La gente susurraba, algunos enojados, otros avergonzados,
todos observando. Samuel se mantuvo firme, negándose a acobardarse, negándose a dejar que el momento lo definiera. Sabía lo que venía después. Lo había planeado, porque Samuel Carter no era un viajero más. Era el inspector jefe de la FAA, viajando de incógnito, enviado a evaluar la seguridad del aeropuerto y el servicio a clientes sin previo aviso. Solo unas pocas personas en todo el aeropuerto sabían quién era realmente, y ninguna de ellas estaba en la puerta 37. Linda caminaba de un lado a otro detrás de su podio, con la confianza debilitándose a medida que pasaban los minutos. Llegó el supervisor, un hombre de mediana edad, con ojos cansados y una placa que decía gerente de operaciones. Observó la escena: el pasaporte roto, el agente furioso, el viajero silencioso, la multitud. ¿Qué está pasando?, se lanzó Linda a relatar su historia, con las palabras atropelladas. Intentó embarcar con un pasaporte y un billete falsos. Hice mi trabajo. Lo detuve. El supervisor se volvió hacia Samuel. Señor, puedo ver sus documentos. Samuel le entregó los trozos rotos, su tarjeta de embarque y, sin decir palabra, otra identificación de su cartera. Los ojos del supervisor se abrieron de par en par al leer el nombre, el cargo, el sello federal. Levantó la vista, pálido. Señor Carter, yo. La voz de Samuel era tranquila, pero ahora firme. Me gustaría hablar con el jefe de estación. Y quiero hacerlo ahora. El rostro de Linda palideció. La multitud percibió el cambio, el repentino cambio. Los teléfonos seguían grabando, pero ahora los susurros habían cambiado. Un momento. ¿Quién es? ¿Acaba de meter la pata? El supervisor tartamudeó. Por supuesto, señor. Enseguida. Se giró hacia Linda con voz tensa. Tienes que venir con nosotros. Linda intentó protestar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. El guardia de seguridad se hizo a un lado, dejando que Samuel los guiara. La multitud se apartó, ahora en silencio, observando cómo el hombre que habían visto humillado caminaba con serena dignidad hacia la oficina del gerente. En el pasillo, el supervisor se disculpó una y otra vez, pero Samuel apenas lo oyó. Pensaba en todas las veces que había visto esto repetirse. Rostros diferentes, aeropuertos diferentes, siempre la misma historia. Pensaba en el poder de las suposiciones, en el precio de la falta de respeto, en la lección que estaba a punto de aprender. En la oficina del gerente, la verdad salió a la luz rápidamente. El gerente reconoció a Samuel de inmediato. Su rostro palideció al comprender lo sucedido. Las disculpas se arremolinaron, las promesas de enmendar el error, de disciplinar a la gente. Pero a Samuel no le interesaban las disculpas. Le interesaba la rendición de cuentas. Pidió un informe completo sobre Linda, los procedimientos de la puerta de embarque y el entrenamiento que había fracasado estrepitosamente. Pidió las grabaciones de seguridad, los registros de incidentes y los nombres de todos los involucrados. Dejó claro que no se trataba solo de él. Se trataba de todos los viajeros que alguna vez habían sido tratados como inferiores, de todas las personas que alguna vez habían sido juzgadas por el color de su piel o por el sonido de su nombre. El gerente prometió tomar medidas, pero Samuel ya lo había oído todo antes. Salió de la oficina con un pasaporte temporal, un billete nuevo y la tranquila satisfacción de saber que la historia no terminaría allí. Los vídeos se difundirían, la investigación comenzaría y la lección se aprendería de una forma u otra. De vuelta en la puerta 37, la fila finalmente reanudó su marcha. Pero nadie olvidó lo que vieron. Nadie olvidó la expresión de Linda al comprender quién era realmente Samuel. Y nadie olvidó la serena dignidad del hombre que se mantuvo firme, que se negó a ser doblegado, que les mostró a todos lo que significa la verdadera autoridad. Las consecuencias de la puerta 37 no tardaron en propagarse. Para cuando Samuel Carter fue escoltado a la sala ejecutiva con una taza de café recién hecho y una nueva tarjeta de embarque, el chat grupal del aeropuerto ya estaba al rojo vivo. El personal, que ni siquiera había empezado sus turnos, se enteraba del incidente del pasaporte. Algunos lo descartaron como otra historia de un viajero enfadado. Otros, sobre todo los que habían visto el vídeo, sabían que era algo completamente distinto. En la sala de descanso, una joven agente llamada Priya revisaba su teléfono con los ojos como platos mientras veía la grabación. ¿Lo rompió? Delante de todos, susurró. Su colega, Jamal, negó con la cabeza. Ni siquiera revisó el sistema. Simplemente lo supuso. Ambos conocían la reputación de Linda, estricta, de manual, pero con un temperamento que se encendía cuando se sentía desafiada. ¿Crees que la van a despedir?, preguntó Priya.
Jamal se encogió de hombros. Si no lo es, todos deberíamos estar preocupados. Ese tipo no parecía alguien con quien meterse. Mientras tanto, en la oficina del gerente, el ambiente era tenso. El gerente de la estación, el señor Álvarez, estaba sentado en su escritorio, con las manos juntas, intentando mantener la voz firme mientras le hablaba a Samuel. «Señor Carter, quiero disculparme personalmente por lo sucedido. No es así como tratamos a nuestros pasajeros», lo interrumpió Samuel, cortés pero firme. «No se trata de mí. Se trata de su proceso, su formación, su cultura. ¿Cuántas veces le ha pasado esto a alguien que no tenía mis credenciales?» Álvarez tragó saliva, mirando el pasaporte roto sobre su escritorio. «Lo revisaremos todo. Lo prometo». Samuel asintió, pero su mirada era penetrante. «Estaré al tanto. Y la FA también». Las palabras cayeron como una piedra en un estanque, causando una gran conmoción en la sala. Álvarez sabía lo que eso significaba. Auditorías, informes, tal vez incluso una visita de la central. Miró a Linda, sentada en un rincón, pálida, con las manos retorciéndose en el regazo. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Por primera vez, parecía pequeña, insegura, con el peso de su error sobre sus hombros. De vuelta en la terminal, los pasajeros que habían presenciado la escena seguían hablando. Algunos estaban enfadados, otros simplemente conmocionados. Una mujer con un pañuelo rojo se volvió hacia su marido. «Si eso le puede pasar a él, ¿qué pasa con el resto de nosotros?», preguntó. Él asintió, con la mandíbula apretada. «Te hace preguntarte quién manda realmente». Unos asientos más allá, un adolescente subió su vídeo a las redes sociales, añadiendo un subtítulo. «Agente de puerta rompe el pasaporte de un hombre negro, resulta que es el jefe de la FAA. Karma instantáneo». En cuestión de minutos, el vídeo se convirtió en tendencia, generando comentarios de todo el mundo. Algunos elogiaron la compostura de Samuel, otros pidieron el despido de Linda. Unos pocos, como era de esperar, intentaron defender sus acciones, pero la marea de la opinión pública fue rápida e implacable. Samuel estaba sentado en la sala de espera, con el teléfono vibrando con mensajes de colegas, amigos e incluso algunos periodistas que ya se habían enterado de la noticia. Ignoró a la mayoría, concentrándose en la tarea que tenía por delante. Redactó un informe, detallando cada momento, cada palabra, cada fallo del proceso. Incluyó recomendaciones, mejor formación, mayor supervisión y una revisión de cómo se enseña al personal de primera línea a manejar documentos sospechosos. Sabía que no lo solucionaría todo, pero era un comienzo. También tomó nota de preguntar a los demás pasajeros de la puerta 37. Había visto el miedo en sus ojos, como se encogían cuando Linda alzaba la voz. Quería asegurarse de que supieran que alguien los observaba, que a alguien le importaba. Mientras tanto, Linda fue escoltada a una pequeña oficina cerca de recursos humanos. Se sentó sola, mirándose las manos, repasando el momento una y otra vez. Había estado tan segura de tener razón. Pero ahora, con la perspectiva y sabiendo quién era Samuel en realidad, vio las grietas en su propia lógica. Vio las suposiciones, los juicios precipitados, como había alzado la voz al intentar controlarse. Se preguntó cuántas veces había hecho lo mismo, solo que sin las cámaras, sin las consecuencias. La gerente de recursos humanos entró con expresión indescifrable. «Linda, tenemos que hablar de lo que pasó». Linda sintió, su voz apenas un susurro. «Lo sé. Metí la pata». La gerente de recursos humanos no discutió. «Habrá una investigación. Estás de baja hasta nuevo aviso». Linda volvió a sentir, aturdida. Sabía lo que eso significaba. Sabía que su carrera pendía de un hilo. A medida que transcurría el día, la historia se extendió más allá del aeropuerto. Los medios de comunicación la retomaron, añadiendo su propia versión. Perfiles raciales en la puerta de embarque, inspector de la FAA humillado por personal de la aerolínea, vídeo viral desata debate nacional. La bandeja de entrada de Samuel se llenó de solicitudes de entrevistas, pero las rechazó todas. No le interesaba ser el rostro de otro escándalo. Quería un cambio, no atención. Quería asegurarse de que la próxima vez que alguien como él se acercara a una puerta de embarque, fuera tratado con respeto, no con sospecha. Esa noche, en casa, Samuel se sentó a la mesa de la cocina, recordando los acontecimientos del día. Pensó en su propia trayectoria, en los años que había dedicado a ascender, en las veces que habían dudado de él, lo habían descartado, lo habían ignorado.
Pensó en los jóvenes agentes como Priya y Jamal, en los pasajeros que habían observado en silencio, en Linda, sentada sola en esa oficina, con la confianza destrozada. Se preguntó si alguno de ellos recordaría ese día, si cambiaría su forma de ver el mundo, su forma de tratar a los demás. Así lo esperaba, porque esa era la verdadera lección, la que iba más allá de políticas y procedimientos, de manuales de capacitación y auditorías. Se trataba de empatía, de ver a la persona frente a ti, no solo el pasaporte o el boleto, de comprender que la autoridad es una responsabilidad, no un arma. A la mañana siguiente, Samuel recibió una llamada del director ejecutivo de la aerolínea. La disculpa era sincera, las promesas de reforma detalladas y específicas. Habría nueva capacitación, nueva supervisión, nueva rendición de cuentas. Samuel escuchó, asintió y dejó claro que estaría atento. No se trata de mí, repitió. Se trata de todos los que vienen después de mí. En el aeropuerto, los cambios comenzaron casi de inmediato. Se convocó al personal a reuniones de emergencia, los supervisores revisaron los procedimientos y se puso un nuevo énfasis en el respeto, en escuchar y en tomarse las cosas con calma antes de hacer suposiciones. Priya y Jamal notaron la diferencia. Quizás salga algo bueno de esto, dijo Priya. Jamal asintió. Ya era hora. El destino de Linda quedó sellado una semana después. La investigación descubrió que había violado múltiples políticas y que sus acciones se habían guiado por prejuicios, no por pruebas. La despidieron, y su carrera terminó no con un ascenso ni una fiesta de jubilación, sino con una lección que jamás olvidaría. Empacó sus cosas en silencio. Sus compañeros evitaron mirarla. Algunos sintieron lástima por ella. Otros sintieron que había recibido su merecido. La mayoría simplemente se sintió aliviada de que la atención se hubiera disipado. Pero para Samuel, el trabajo apenas comenzaba. Continuó con sus inspecciones, continuó impulsando el cambio, continuó recordando a todos los que conocía que el respeto se gana, no se exige. Sabía que la historia desaparecería de los titulares, que la gente seguiría adelante. Pero también sabía que la lección perduraría, en la forma en que los agentes revisaban los documentos, en la forma en que se recibía a los pasajeros, en la forma en que se ejercía la autoridad. Y en la puerta 37, el recuerdo de ese día perduraba. El personal hablaba en voz baja sobre el inspector que había venido disfrazado, sobre la agente que había perdido su trabajo, sobre la multitud que lo había presenciado todo. La fila avanzaba un poco más despacio. Las preguntas eran un poco más cautelosas, las sonrisas un poco más sinceras. La gente recordaba. Y eso, pensó Samuel, era suficiente por ahora. Las semanas siguientes trajeron un cambio silencioso pero innegable al aeropuerto. La historia de la puerta 37 se había convertido en una especie de leyenda, susurrada entre el personal y los pasajeros, una advertencia sobre lo que sucede cuando se abusa del poder y se olvida el respeto. El nombre de Samuel Carter nunca fue mencionado en voz alta por la mayoría, pero todos sabían del inspector que había llegado disfrazado, de la gente que había roto un pasaporte frente a una multitud y la lección que se había extraído de ese instante. Para Samuel, la vida volvió a su ritmo habitual, pero el recuerdo de ese día persistía. Se encontró observando a la gente con más atención, notando las pequeñas formas en que se ejercía la autoridad, a veces con delicadeza, a veces como un martillo. Vio las miradas nerviosas que intercambiaban entre agentes y viajeros, la forma en que algunos empleados ahora revisaban los documentos con una nueva cautela, la forma en que otros ofrecían una sonrisa o una palabra amable donde antes solo había habido indiferencia. Se preguntaba cuántos de ellos comprendían realmente lo que había cambiado, cuántos se habían tomado en serio la lección y cuántos simplemente intentaban evitar convertirse en el próximo vídeo viral. En casa, la familia de Samuel les preguntó sobre el incidente. Sus voces eran una mezcla de preocupación y orgullo. Les dijo la verdad, que había sido humillante, sí, pero también necesario. Que a veces, la única manera de forzar el cambio es dejar que el mundo vea lo que está roto. Su esposa le apretó la mano. Su hija lo abrazó un poco más fuerte, y Samuel sintió el peso de su apoyo acomodándose en su cuerpo como una armadura. Sabía que tenía suerte. No todos los que se enfrentaron a lo que él había tenido tendrían los recursos, los contactos o la autoridad para exigir justicia. Ese pensamiento lo acompañó, alimentando su determinación de seguir luchando por el cambio, no solo para él, sino para todos los que vendrían después. En el aeropuerto, los cambios fueron sutiles pero reales. Aparecieron nuevos carteles en las zonas de personal, recordando a los empleados que trataran a cada viajero con dignidad y respeto.
Los supervisores impartieron talleres sobre sesgos inconscientes, sobre la desescalada de conflictos y sobre la importancia de escuchar antes de juzgar. Las sesiones de capacitación fueron recibidas con una mezcla de entusiasmo y escepticismo, pero con el tiempo, incluso los agentes más cínicos comenzaron a apreciar su valor. Priya, la joven agente que había visto el vídeo impactada, se encontró pensando en Samuel cada vez que revisaba un pasaporte. Disminuyó la velocidad, estableció contacto visual, hizo preguntas con genuina curiosidad en lugar de sospecha. Notó que los pasajeros respondían con amabilidad, sonreían con más facilidad, los ánimos se caldeaban con menos frecuencia y la fila parecía moverse un poco más tranquila. Jamal también cambió su enfoque. Empezó a saludar a cada viajero con un simple «¿Qué tal tu día?», y descubrió que la mayoría de las personas, incluso las que parecían cansadas o frustradas, apreciaban el gesto. Se dio cuenta de que el respeto no se trataba solo de seguir las reglas, sino de ver a la persona frente a ti, de reconocer su humanidad, de recordar que cada persona tiene una historia. Los pasajeros también notaron la diferencia. Se corrió la voz de que la puerta 37 era el lugar al que acudir si quería ser tratado como una persona, no como un problema. Los viajeros que antes temían el desafío de la seguridad y la facturación ahora se veían sorprendidos por la calidez, la paciencia y la profesionalidad del personal. Algunos incluso se desvivieron por agradecer a los agentes, dejar reseñas positivas y contarles el cambio a sus amigos y familiares. La reputación del aeropuerto mejoró, y con ella, la moral del personal. Pero no todos estaban contentos. Algunos se quejaban de las nuevas políticas, echaban de menos los viejos tiempos en que la autoridad era incuestionable y se esperaba que los pasajeros obedecieran sin quejarse. Veían los cambios como una amenaza, un desafío a su poder, y se resistían con pequeñas y mezquinas acciones, poniendo los ojos en blanco durante los entrenamientos, dando largas a los nuevos procedimientos, murmurando a puerta cerrada sobre blanqueo y corrección política. Samuel sabía que el cambio nunca sería fácil, que siempre habría quienes se aferraran a las viejas costumbres. Pero también sabía que el progreso era posible, que cada pequeña victoria importaba, que cada acto de respeto era un paso hacia algo mejor. Se mantuvo en contacto con la gerencia del aeropuerto, ofreciéndoles retroalimentación, compartiendo ideas y exigiéndoles responsabilidades. Hizo visitas sorpresa, a veces uniformado, a veces no, siempre observando, siempre escuchando. Se convirtió en una fuerza silenciosa para el bien, un recordatorio de que la autoridad es un privilegio, no un derecho, y que la verdadera medida del poder es cómo se ejerce. Linda, la exagente de puerta, luchó por encontrar su lugar tras ser despedida. Solicitó trabajo en otros aeropuertos, pero la historia la perseguía, una sombra de la que no podía escapar. Pasó largas horas reflexionando sobre lo sucedido, sobre las decisiones que había tomado, sobre las suposiciones que la llevaron a romper el pasaporte de un hombre frente a una multitud. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que sus acciones habían sido moldeadas por el miedo, por los prejuicios, por la necesidad de ejercer el control en un mundo que a menudo se sentía caótico y abrumador. Se preguntó si alguna vez tendría una segunda oportunidad, si alguna vez podría demostrar que había aprendido de su error. Para Samuel, la historia nunca fue sobre venganza. Se trataba de justicia, de responsabilidad, de la esperanza de que algún día historias como la suya fueran la excepción, no la regla. Sabía que el trabajo estaba lejos de terminar, que siempre habría nuevos desafíos, nuevas batallas que librar. Pero también sabía que no estaba solo. Había otros, agentes como Priya y Jamal, pasajeros que alzaron la voz, gerentes que escucharon, dispuestos a apoyarlo, a impulsar un mundo donde el respeto fuera la norma, no la excepción. Y así, la vida en el aeropuerto continuó. Las filas en la puerta 37 se acortaron un poco, las sonrisas se ensancharon un poco, el aire se volvió un poco más ligero. El recuerdo de ese día persistió, un silencioso recordatorio de lo que puede suceder cuando una persona se pone de pie, cuando se expone un error, cuando se aprende una lección. Samuel Carter siguió viajando, siguió inspeccionando, siguió creyendo que el cambio era posible. Y cada vez que entregaba su pasaporte, cada vez que miraba a los ojos a un agente de la puerta, esperaba que vieran no solo a un viajero, sino a una persona digna de respeto, porque al final eso era todo lo que siempre había deseado y todo lo que siempre había necesitado enseñar. Pasaron los meses, pero la historia de la puerta 37 nunca se desvaneció. Se convirtió en un referente para los nuevos empleados, un caso práctico en las sesiones de capacitación, una advertencia susurrada entre el personal. No te hagas el tonto.
La dirección del aeropuerto distribuyó discretamente un memorando sobre el incidente, sin mencionar nombres, pero dejando clara la lección. Todo viajero merece respeto y toda gente es responsable del ejercicio de su autoridad. La reputación de Samuel Carter creció, no porque la buscara, sino porque su historia resonó con tanta gente. Recibía cartas de viajeros que habían visto el vídeo, de jóvenes agentes que le agradecían por defenderse, de padres que les contaban a sus hijos sobre el inspector que se negaba a dejarse vencer. Respondía a todas las que podía, siempre con el mismo mensaje. El cambio empieza por una persona, pero se necesitan todos para que perdure. En el aeropuerto, la cultura seguía cambiando. Priya fue ascendida a agente principal, y su empatía y profesionalismo marcaron la pauta para su equipo. Se aseguró de comunicarse con su personal, escuchar sus inquietudes y recordarles que su trabajo era más que simplemente revisar documentos. Se trataba de hacer que las personas se sintieran seguras, vistas y valoradas. Jamal se convirtió en mentor para los nuevos empleados, compartiendo su propia experiencia, sus propios errores y las lecciones que había aprendido al observar a Samuel ese día. Les dijo: «Nunca se sabe quién está frente a ustedes. Traten a todos como si fueran importantes, porque lo son». Los pasajeros notaron la diferencia. Las quejas disminuyeron, los elogios aumentaron y la reputación del aeropuerto por su servicio al cliente se disparó. Los viajeros que antes temían el desafío de la facturación y el control de seguridad ahora se sorprendieron con la calidez, la paciencia y la genuina atención del personal. Algunos incluso se desvivieron por agradecer a los agentes, dejar reseñas positivas y contarles el cambio a sus amigos y familiares. La dirección del aeropuerto tomó nota e invirtió en más capacitación, más apoyo y más oportunidades para que el personal creciera y aprendiera. Comprendieron que la lección de la Puerta 37 no se trataba solo de evitar el escándalo, sino de construir una cultura de respeto, desde arriba y desde abajo. Samuel continuó con su trabajo, viajando de aeropuerto en aeropuerto, inspeccionando, asesorando y exigiendo responsabilidades. Nunca mencionó el incidente de la Puerta 37 a menos que se lo pidieran, pero la historia siempre parecía perseguirlo, un silencioso recordatorio del poder de un momento, una decisión, una voz. Vio el impacto en los pequeños detalles. Una sonrisa de un agente de la puerta, un gesto de asentimiento de un supervisor, un agradecimiento de un pasajero que lo reconoció del vídeo. Sabía que el cambio era lento, que el progreso era frágil, que siempre habría contratiempos. Pero también sabía que cada paso adelante importaba, que cada acto de respeto era una victoria, que cada lección aprendida era una semilla para el futuro. Linda, por su parte, luchó por reconstruir su vida. Aceptó un trabajo en un pequeño aeropuerto regional, trabajando entre bastidores, lejos del ojo público. Asistió a talleres sobre prejuicios, empatía y la importancia de escuchar. Trabajó como voluntaria en un centro comunitario local, ayudando a inmigrantes y refugiados a navegar las complejidades del viaje. Lenta y dolorosamente, comenzó a comprender el impacto de sus acciones, el daño que había causado, la confianza que había roto. Le escribió una carta a Samuel, disculpándose por lo que había hecho, por las suposiciones que había hecho, por el dolor que había causado. Samuel leyó la carta con el corazón apesadumbrado, pero esperanzado. Él le respondió, aceptando sus disculpas, animándola a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a usar su experiencia para ayudar a los demás. Le dijo: «Todos cometemos errores. Lo que importa es qué hacemos después». El intercambio trajo consigo un cierre, no solo para Linda, sino también para Samuel. Le recordó que el perdón es tan importante como la responsabilidad, que el crecimiento es posible incluso después de los peores errores, que el cambio es un viaje, no un destino. La historia de la Puerta 37 se convirtió en algo más que una advertencia. Se convirtió en un símbolo de esperanza, de resiliencia, del poder de una persona para marcar la diferencia. Inspiró a otros aeropuertos a revisar sus políticas, a invertir en capacitación y a priorizar el respeto y la empatía en cada interacción. Recordó a los viajeros que tenían voz, que podían exigir más, que merecían un trato digno. Y recordó a los agentes que su trabajo era más que simplemente hacer cumplir las normas. Se trataba de servir a la gente, de generar confianza, de hacer del mundo un lugar un poco más amable, un viajero a la vez. Samuel Carter siguió adelante, siguió trabajando, siguió creyendo en la posibilidad de cambio. Sabía que el trabajo nunca terminaría, que siempre habría nuevos desafíos, nuevas lecciones, nuevas historias que contar. Pero también sabía que cada acto de respeto, cada momento de empatía, cada decisión de hacer lo correcto, era un paso hacia un mundo mejor.
Y cada vez que entregaba su pasaporte, cada vez que miraba a los ojos a un agente de puerta, esperaba que vieran no solo un viajero, sino a una persona digna de respeto. Porque al final, eso era todo lo que siempre había deseado y todo lo que siempre había necesitado enseñar.